Muy buenas tardes con todos. Bueno, en esta ocasión tengo el agrado de presentar al docente que actualmente se desempeña laborando en la Universidad Jaime Maussan Mesa. Estamos hablando de Raúl Graham. Hola, profesor Raúl, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas noches y listo para contestar a las preguntas que tengas a bien hacerme. Bueno, quería comenzar hablando sobre el primer gobierno de Alan García, ¿no? Sé que tuvo un impacto económico muy grave y quería preguntarle de cómo se origina la crisis económica en la década de los 80. Bien, esto sería extenso de explicar, voy a tratar de sintetizarlo. Esa crisis económica se nace a finales de la primera fase del gobierno militar del general Velasco y se ahonda a finales de los años 70. El Estado había crecido enormemente, ¿no? Habían muchas empresas que se habían nacionalizado. El Estado tenía una gran carga burocrática, existía la estabilidad laboral, no se podía despedir a los trabajadores, aunque eso se flexibilizó en el gobierno de general Morales Bermúdez. Entonces el Estado se infló, el Estado se aisló también. En ese tiempo primaban mucho las tesis de que un Estado podía autoabastecerse sin necesidad de endeudarse o sin necesidad de depender de otros países. Se produjo la crisis también del petróleo, hubo una gran alza de precios del petróleo, un proceso inflacionario fuerte, y el final del gobierno militar nos deja con una crisis económica muy, 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 muy fuerte. Y de alguna manera se trata de controlar la situación, de alguna manera, a fines del gobierno Morales Bermúdez, cuando un poco se abre la economía con ministros como Silva Ruete, hay cierta mejora de la economía al final del gobierno del general Morales Bermúdez. Entra el señor Belaunde y las condiciones económicas en ese momento parecían apuntar a una mejora. Sin embargo, el gobierno del señor Belaunde se va a enfrentar a tres cosas que le van a hacer prácticamente, o que van a llevar a que su gobierno en general sea muy malo, ¿no? Resultara muy malo. Uno, el terrorismo, que nadie en su momento imaginaba, en ese momento, uno. Segundo, el fenómeno del niño brutal del 83, que se trajo abajo el PBI casi un 12%, una cosa impresionante. No hemos tenido un fenómeno del niño de esa naturaleza hasta ahora, brutal, que prácticamente tomó al Estado prácticamente descuidado, y prácticamente destrozó el norte del Perú y prácticamente se tumbó la economía peruana. Y también una cosa que el señor Belaunde no pudo o no quiso hacer, que es desmontar ese estado elefantiásico que nos había dejado el gobierno militar. ¿No? Fue incapaz un poco de ir de alguna manera privatizando ciertos sectores para que la carga estatal no fuera tan brutal, ¿no? Como después lo hizo en su momento Fujimori, cuya carga social fue realmente muy fuerte, ¿no? Tuvimos que pagar un gran costo por justamente reducir el Estado, que ya prácticamente había quebrado. Entonces, cuando se elige a Alan García en el 85, que era un joven líder, secretario general del Partido Aprista, mucha gente pensaba que la juventud le iba a jugar a favor y que de alguna manera la economía podía mejorar, ¿no? Sin embargo, Alan García sigue todavía con el problema del terrorismo muchos años, no lo logra dominar, no se intensifican las acciones terroristas, el terrorismo llega a la capital, el Estado sigue muy, 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 muy crecido. Yo recuerdo que en ese tiempo algunos canales de televisión mostraban imágenes de la burocracia estatal haciendo crucigramas en las entidades públicas porque no tenían los trabajadores qué hacer, pero tampoco los podían despedir, ¿no? No sé, como te digo, ese estado elefantiásico se mantiene, el terrorismo sigue fuerte, y Alan García se aísla, el país se aísla del exterior, ya no puede pagar la deuda externa, entonces la situación económica se complica más, ¿no? A esto se suma el hecho de que empieza el proceso de quema de reservas, ¿no? Llega un momento en el cual las reservas se vuelven negativas,
y entonces comienza a utilizarse la famosa maquinita, ¿no? A crear dinero en el BCR, a imprimir dinero, y eso definitivamente va a ahondar la crisis económica, de tal manera que llega un momento en el cual a finales del gobierno de Alan García ya no se puede emitir más moneda y se comienza a emitir bonos, ¿no? Porque prácticamente la inflación era enorme y prácticamente ya el Estado no podía emitir más moneda porque ya prácticamente la inflación bordea era casi 1 o 2% diario, ¿no? Entonces nos va a costar salir de eso muchos años, ¿no? Muchos años, ¿no? Eso es lo que se llamó en su momento la política heterodoxa de Alan García, ¿no? Muy rígida, ¿no? Tratar de vivir con lo nuestro, reducir las importaciones, aislarnos, no pagar la deuda, y definitivamente eso le va a traer consecuencias funestas a la economía peruana, ¿no? Que va a llegar a un grado de deterioro que prácticamente va a ser muy parecido o hasta peor que la Guerra del Pacífico, ¿no? Sí, claro, claro. Y también siguiendo con la línea del primer gobierno, ¿en algún momento Alan García planteó una solución para acabar con la inflación? Mira, lo que tú dices es una cosa interesante. Algunos recortes periodísticos de la época hablaban, comentaban o trascendían la posibilidad de que, pero eso definitivamente nunca se ha estudiado con intensidad, ¿no? Mucha prensa de esa época hablaban de que en algún momento los asesores de Alan García le sugirieron hacer una especie de choque, ¿no? Como lo hizo Fujimori algunos años después. Sin embargo, él, según algunas informaciones de prensa, se habría negado, ¿no? Se habría negado a lanzar un paquetazo. Y lo que había en ese tiempo eran prácticamente mini devaluaciones, ¿no? O paquetazos, digamos, no tan fuertes como lo hizo en su momento Fujimori, ¿no? Con alzas realmente espectaculares. Tuvimos un septiembre de enero del 88, pero no llegó de alguna manera a aplicar esas leyes, pues, de abrir la economía, como lo hizo en su momento Fujimori, ¿no? Y tratar de negociar la deuda externa, ¿no? Para un poco tratar de manejar un poco el costo que implicaba no pagar la deuda. Entonces la situación económica se deterioró mucho. Se habló de eso, se habló también mucho de la posibilidad de que él renunciara, ¿no? Se habló mucho en la prensa, como se habla ahora. Al final no se concretó ninguna, él no renunció y la situación económica definitivamente no mejoró, de tal manera que a mediados de junio del 90, lo recuerdo muy claro, la inflación era prácticamente 30% mensual, ¿no? Casi 1% diario. El pan tenía un precio en la mañana y tenía otro precio en la tarde o en la noche, ¿no? Ya era un descontrol y un desgobierno total, ¿no? Claro, claro. Y como quien cerrando ese tema, la inflación de los 80 se puede igualar con la de ahora, con esta inflación que poco a poco va elevando. No hay forma, ¿no? Eso fue lo que tuvimos, fue una hiperinflación, ¿no? Que prácticamente liquidó, destrozó la economía peruana, era una hiperinflación. Lo de hoy día es un proceso inflacionario que aparentemente, según lo que dice el PCR, podría reducirse el próximo año. Los contextos son muy diferentes. El manejo de la economía es muy diferente. O sea, hoy tenemos una economía que necesariamente está vinculada al exterior, globalizada, tenemos tratados de libre comercio, tenemos diversos acuerdos. En ese tiempo era todo lo contrario, ¿no? Primaban mucho las tesis de que no era conveniente endeudarse, que un país podía vivir con lo suyo. Eran economías cerradas, ¿no? Cerradas. Hoy día tenemos una economía felizmente todavía abierta, que mira al mundo porque necesita de la inversión. En ese tiempo, a raíz del terrorismo y a raíz de las medidas heterodoxas de Alan García, la inversión prácticamente casi desaparece del Perú, ¿no? Y sin inversión definitivamente no hay posibilidad de trabajo. En ese tiempo, como no había inversión o la inversión era muy baja, el Estado te quería dar trabajo, ¿no? Entonces, tú terminabas la universidad o el colegio y el Estado te colocaba en cualquier posición con tal que tuvieras un trabajo. Pero ese trabajo no era de calidad. Ese trabajo podía llevarte a
como mostraban las imágenes, hacer crucigramas, pero lo importante era que tuvieras trabajo, ¿no? Pero también te servía de poco porque la inflación te comía el poco dinero que tú ganabas, ¿no? Entonces eran condiciones económicas muy diferentes a las que hay ahora. Eran condiciones muy diferentes a las que son ahora y que no se pueden definitivamente comparar, ¿no? No hay manera de que se comparen, ¿no? En ese tiempo vivimos una hiperinflación que casi bordeó el 1.000.000%, ¿no? Hoy día es difícil que eso llegue, ¿no? Es muy difícil que eso en un momento globalizado, con tratados de libre comercio, etcétera, tendría que ser una cosa ya apocalíptica, ¿no? Ningún Claro, gobierno aguantaría con ese tipo de inflación, lo sacarían antes, ¿no? claro. Y bueno, ya volviendo a un tema más actual, se habla mucho que el lunes va a haber un paro. ¿Y esto también traería consecuencias graves a la economía? Bueno, mira, en este momento el problema, uno de los problemas que tiene el país es la incertidumbre. Los empresarios tienen una tesis que dicen que el riesgo se puede manejar, pero lo que es difícil de manejar es la incertidumbre. En este momento en el Perú, más que hablar de riesgo, porque siempre hay riesgo en cada decisión que tú tomas, es la incertidumbre, ¿no? Esperemos que las conversaciones con los gremios de transporte lleguen a buen puerto, ¿no? Claro. Y que el gobierno pueda manejar esta situación antes de que se desborde. Pero en este momento no lo sabemos. Esperemos que no. Esperamos un poco que esta situación pueda controlarse. Recuerda que no es solamente el único sector que está en reclamos, también hay reclamos del sector agrario, también hay reclamos de los transportistas, del servicio público, y también hay una amenaza también de paro del Poder Judicial. Entonces, se vienen una serie de reclamos que han estado un poco aguantados en estas últimas semanas, ¿no? Y parece ser que julio va a ser un mes, a pesar de estar en invierno, muy caliente, ¿no? Entonces hay que esperar y estar a la expectativa como comunicadores de qué medidas y cómo el gobierno maneja esta situación. Yo sé que con la alta desaprobación que tiene el gobierno, de repente mucha gente no apuesta por un buen manejo de este tipo de situaciones de parte del gobierno. Pero hay que esperar porque es básicamente lo que nos queda, ¿no? De tal manera que esto no se desborde y el país termine paralizado. Miremos lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Tomemos como ejemplo lo que está tomando nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Que ya han tenido víctimas mortales y que su situación está saliendo fuera de control, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya para ir culminando, quería más pedir una opinión de cuál sería su solución rápida para culminar con el alza de precios. Definitivamente el gobierno no está teniendo un buen manejo en este momento de la economía por un tema de falta de confianza, ¿no? El gobierno necesita, el Perú tiene recursos, el gobierno tiene necesariamente que dar más muestras de confianza a los inversionistas. En este momento la inversión está en gran parte detenida, la inversión pública está en descenso, porque no hay confianza ante el gobierno. El gobierno ha hecho llamados en el extranjero para que los inversionistas inviertan en el Perú, pero lamentablemente hay que dar señales. Y esas señales, al menos hasta este momento, no se ven, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que enturbia mucho la posibilidad de inversión es los problemas judiciales del presidente, ¿no? Porque nadie sabe en este momento si el presidente va a seguir siendo el mismo de acá a 15 días, a 20 días, a 25 días, a 40 días, a 45 días. Nadie puede asegurar eso, ¿no? Eh, Otra cosa también que es importante es que esta situación tiene que cambiar porque tampoco podemos vivir censurando ministros toda la vida. O sea, yo sé que hay ministros que se han ganado a pulso su censura, pero tampoco se puede estar censurando ministros cada 15, 20 o 25 días. Eso también afecta a la inversión. Si nosotros recuperamos niveles o mejoramos la inversión pública, mejoramos los niveles de inversión extranjera en el Perú, automáticamente eso va a generar más competencia, más puestos de trabajo, y eso sería una de las medidas que ayudarían a reducir los niveles de inflación, que obviamente en parte también es de afuera por el tema de lo que está pasando en Europa. Pero ya hemos tenido situaciones similares y cuando hemos tenido un mejor manejo económico,
hemos podido controlar niveles de inflación. La inflación es el peor impuesto que tú le puedes poner a la gente pobre, ¿no? Es lo peor. Y es lo que en algún momento ya colma la paciencia de la gente. Entonces, tienes que dar señales. Y también una buena señal sería que se aclarara la situación judicial del presidente, ¿no? Porque rehuyendo un poco entrevistas, rehuyendo un poco diligencias judiciales, tampoco contribuye a que la economía mejore, ¿no? Al final de cuentas, la política y la economía no son de cuerdas separadas, ¿no? Están fuertemente vinculadas, ¿no? Y en la política lo importante que es dar gestos, ¿no? Claro, profesor. Listo, le agradezco mucho por esta entrevista y por su tiempo. No, al contrario, gracias, y siempre a su servicio. Listo, profesor, muchas gracias.